que tú has puesto en mi corazón, yo quiero fielmente poderla dar a la iglesia esta mañana y aquí juntamente con la iglesia. Ahí le ruego que abra sus labios y le diga: Señor, háblame, Señor, bendíceme, Señor, que tu palabra me sustente, que tu palabra, Señor, me dé eso necesario para que yo pueda crecer, pueda desarrollar, pueda fructificar. Yo quiero ser ese árbol fructífero, quiero ser esa rama fructífera en el nombre de Jesús, y que tu palabra, Señor, no se quede en un ambiente externo, sino que tu palabra pueda penetrar lo más profundo de nuestro ser. Señor, que sea abierto nuestro corazón, que sea abierta nuestra mente, nuestro entendimiento, que sea abierta, Señor, todo nuestro razonamiento, y que la palabra del Señor pueda, Señor, obrar en cada uno de nosotros. Traigo a memoria lo que decía el profeta Isaías, que la palabra del Señor es como la lluvia que desciende de lo alto, que desciende para cumplir una obra de Dios, un propósito de Dios, y que no regresa vacía. Tu palabra no regresa vacía. Nos exponemos a esa bendita palabra en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero iniciar con este versículo. Este es algo que leíamos el viernes, pero quiero sacar una frasecita de estos versículos para que luego, hermano, desarrollemos algo que el Señor pone en mi corazón. Jueces 6:25, libro de Jueces, capítulo 6, verso 25, está Gedeón en aquel conflicto, hermano, sobre todo conflicto interno, familiar, conflicto de temores. Y entonces aquel ángel lo aborda, le empieza a dar palabra, y dice este versículo que sucedió que aquella misma noche, el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo que de 7 años, y mire lo que la instrucción que le da: derriba el altar de Baal. Primero derriba el altar. No podemos edificar altar al Señor estando de pie el altar idolátrico. Hay que derribar el altar de Baal que pertenece a tu padre. Corta la acera, eso es como algo idolátrico también, la acera que está junto a él. Pero el siguiente versículo, hermano, después de derribar eso, después de cortar esa idolatría, dice la Biblia, el Señor le dijo: edifica después. Y yo quiero que veamos eso que está en verdecito: edifica después en debida forma. Esto llegó a mi corazón, hermano, de una manera especial. Le dijo: mira, el altar que vas a edificar es en debida forma, un altar al Señor. Derriba el altar de Baal, corta esa idolatría y edifica en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de acera que has cortado. Entonces yo quiero que esta mañana, hermano, entremos a meditar, entremos a poder digerir estas cosas y traerlas a nuestro presente. Yo creo, hermano, que nosotros debemos de leer la Biblia, debemos de leer la palabra con hambre de que el Señor nos muestre qué nos tiene el Señor como un mensaje para nosotros allí. Mire, hay personas que son muy lectoras, hermano, hay personas que son muy buenas para leer, pero lo que les gusta es saber historia. Y si nosotros, la Biblia es un buen libro de historia. Si quiere conocer historia, hermano, sobre todo el pueblo de Israel, hay que leer la Biblia. Pero leer la Biblia solo para como llenarse de historia, yo creo que no funciona muchito así, hermano. Debemos de saber que dice, creo yo que Romanos 15:2, no sé si estará por ahí, dice que todo lo que fue escrito fue para nuestra enseñanza.
Todo lo que está en la palabra es para nuestra enseñanza. Entonces deberíamos leer la Biblia con el hambre de que el Señor me diga: sí, esto se escribió por Gedeón, pero ¿qué mensaje me está dando a mí en el presente? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar, Señor, con esta porción de la palabra? Entonces, Señor, ¿qué quieres que veamos con eso de que a Gedeón tú le diste una instrucción que edifique un altar al Señor, pero que lo edifique en debida forma? Quiere decir, hermano, que hay altares que están deformes. Hay altares que no están conforme a la voluntad de Dios. Hay altares que pueden ser altares, incluso podemos creer que son altares al Señor, pero no están hechos conforme a las medidas, conforme a lo que el Señor dice. Entonces, aquí en esta parte de la historia del pueblo de Israel, el pueblo está pasando una calamidad, hermano. Está pasando un momento terrible donde sembraban, cultivaban lo sembrado, es decir, le daban mantenimiento a lo sembrado. Hermano, ese sembradillo lograba crecer, desarrollar. Ellos miraban toda la cosecha que lograba dar esa siembra, pero cuando ya estaba la cosecha, llegaba el enemigo y les quitaba todo. Mire qué cosas, hermano. Trabajando para otros. Pero ¿cuál era el punto, hermano? ¿Cuál era la raíz del asunto aquí? ¿Cuál era el meollo del asunto aquí? Es que el altar estaba, hermano, bueno, primero tenía un altar a Baal ahí, tenía un altar idolátrico que cuando Gedeón lo derriba, usted puede leer, cuando Gedeón destruye ese altar, se enojaron todos los del pueblo, hermano. Imagínense, se enojaron con él, lo querían matar porque había derribado un altar idolátrico. El pueblo estaba en idolatría, tenían un altar que no era el altar del Señor. Entonces, para remedio de aquello, para que aquello terminara, para que aquella miseria se terminara, hermano, para que aquel asedio de los madianitas, de que solo llegaban a traer sus cosechas, se terminara. Mire cómo comienza la restauración: con altar. Edifica un altar. ¿Cómo se termina un desierto? ¿Cómo se termina hermano, algo quizás hasta ancestral? ¿Cómo podemos darle fin, hermano, a un problema económico prolongado? ¿Cómo se lo podemos dar fin? Hay que edificar altar. Pero el altar debe de ser en debida forma. El altar debemos de edificarlo en debida forma. Entonces, fíjese, hermano, que aquí quiero presentarle otros versículos. Por ejemplo, este es otro caso, mire, este es otro caso donde el pueblo, hermano, está en una calamidad también. Donde el pueblo ya no tenían, aquí estaban peor, hermano, porque ya, mire, sus sembrados se los había comido la langosta, todo lo que se comió el pulgón, el saltón, el rebotón, o sea, habían destruido. ¿Sabe qué dice el libro de Joel? Que aún la tierra estaba como no podían, hermano, ni siquiera sembrar. Estos estaban peor todavía. Estos estaban peor todavía en el libro de Joel. Y el Señor, ¿a quién va a buscar? A los sacerdotes. Es que, hermano, yo creo que tenemos que, quién sabe si después de lo que estamos hablando de la cruz, me voy a meter un poquito para que revisemos lo sacerdotal, hermano. Lo revisemos, pero lo revisemos bien revisadito. ¿Cuál es nuestra función como sacerdotes? O yo no sé si usted está bien convencido que usted es un sacerdote del Señor, hermano. Porque habría que comenzar por ahí, ¿verdad? Viendo de que la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. De que el antiguo pacto solo eran los levitas, pero ahora, y solo los hombres. Y ahora no. En el nuevo pacto, bajo el sacerdocio de Melquisedec, ahora no. El sacerdocio es para todos. Para todos, para hombres, mujeres, judíos y gentiles. No hay, hermano, no hay raza, no hay distinción ahí de género. Entonces, aquí le están hablando, y el mensaje otra vez es a los sacerdotes. Y es que los sacerdotes son los que, ya lo vamos a leer ahí, si quiere, mejor leámoslo. Joel 1:9, está hablando el profeta, hablándole a los sacerdotes. Han sido eliminadas, mire qué cosas, hermano. Han sido eliminadas de la casa de Jehová la ofrenda. O sea que fue eliminada. ¿Por qué el pueblo cayó en esa miseria?
¿Por qué el pueblo le vino esa destrucción, esa plaga, hermano, que acabó con sus sembradíos, acabó con sus cosechas, acabó con su vino, con su aceite, con su mosto, acabó con todo? ¿Por qué? Porque dejaron de dar ofrenda al altar. Mire, han sido eliminadas de la casa del Señor las ofrendas. La ofrenda vegetal, la libación. Y mire, ahí lo que está en amarillito, los sacerdotes que sirven a Jehová están de duelo. El sacerdocio está de duelo. Los sacerdotes, hermano, están de luto. ¿Por qué? Porque no hay ofrenda. Y como no hay ofrenda, aunque tengan altar, no pueden, hermano, hacer uso del altar. Mire qué cosa. Mire otro versículo de ese mismo capítulo. Creo que es el verso, vamos a ver, el verso 13. Le leí el verso 9, ahora vámonos hasta el verso 13. Llega el mensaje entonces a los sacerdotes, hermano. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Entonces mire, dice: ceñidos de cilicio y lamentaos, sacerdotes, gemid. Pero me llama la atención esto: ministros del altar. Ahí está el altar. Pero como el altar no tiene ofrenda, el sacerdocio estaba como retenido. No había cómo hacer sacerdocio porque no hay ofrenda. Ya quiero llegar a esto, hermano. Déjeme todavía leer algunas cositas aquí. Venid, pasad la noche, ceñidos de cilicio, ministros de mi Dios, porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de vuestro Dios. Entonces, amados, quiero que veamos en estos versículos que leímos de Joel que hay sacerdote, hay altar y hay ofrenda. Pongamos atención en esas tres cositas ahorita. Yo le decía el viernes, todo sacerdote debe tener altar. Pero extendamos más esto: en el altar no debe de faltar la ofrenda. Todo sacerdote debe de tener altar, pero en el altar no puede faltar la ofrenda, porque si falta la ofrenda no se puede ejercer sacerdocio. Se detiene el sacerdocio. Entonces, ¿cómo esto, hermano? Al final son varias cosas, pero si falta una de ellas, se afecta a todo. Si falta de una de estas cosas, por ejemplo, puede haber ofrenda y puede haber altar, pero ¿y si no hay sacerdote? No hay sacrificio. Vaya, hay sacerdote, hay ofrenda, pero no hay altar. Igual, estamos afectados. Lo que quiero mostrarle es, lo que quiero esta mañana, que todos salgamos con nuestro corazón bien ministrado, es, hermano, que podamos hacer un altar conforme al modelo de Dios. Que no falte la ofrenda, que no falte el altar, que no falte el sacerdote. Porque si una de esas cosas falta, ya es una ofrenda, ya es un sacrificio deforme. Por eso no se le olvide, por favor, no se le vaya a olvidar la frasecita que el Señor le dijo a Gedeón: haz un altar, pero hazlo de manera que me agrade a mí. Hazlo como yo he mandado. Mire, se lo voy a poner otra vez porque es que ese es el mensaje, hermano. Ese es el mensaje. En debida forma, Gedeón. Yo necesito sacrificios, dice el Señor, que estén ofrecidos en debida forma. Hermano, hoy me levanté con una frasecita en mi corazón. Le compartí a los hermanos ahí de alabanza y de danza, que el Señor ponía en mi corazón, pero como algo mío hacia el Señor. ¿De qué sirve un culto si no te agrada a ti, Señor? ¿De qué sirve venir a estar sentado aquí? Imagínese usted, tempranito, vino desde las 9, ahí, hermano, cantamos, alabamos al Señor, gloria a Dios, y ahora está sentado escuchando un mensaje. ¿De qué sirve si esto no le agrada a Dios? No sirve de nada, hermano. Entonces, ¿cómo nuestro sacrificio? Porque cada culto, una de las maneras de ver esto, hay muchas, pero una de las maneras, cada culto es un sacrificio a Dios, donde debe de haber sacerdote, donde debe de haber altar y donde debe de haber ofrenda. Si una de esas cosas faltan, ya no es un sacrificio que le agrada a Dios.
Ya no es un sacrificio que está conforme al orden, en debida forma. Entonces, qué importante esto. Entonces veamos que debe de haber sacerdote, debe de haber ofrenda y ofrenda debe de haber altar. Ahora, complementemos un poquito más esto con este versículo. Habló Isaac a su hijo padre, a su padre Isaac, el hijo le habló al padre. Génesis 22:7, este es cuando Abraham va a ofrecer a Isaac como sacrificio, hermano, aquella demanda que le hizo el Señor. Génesis 22:7. Este muchachito sabía de sacrificios. Entonces Isaac le dijo a su papá Abraham: Padre mío. Él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él le dijo: aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Entonces, a aquellos tres o dos elementos, porque aquí se repite lo de la ofrenda, aquellos elementos hay que agregarle. Entonces, para un sacrificio en orden, para un sacrificio según el Señor, por lo menos, vamos a ver esto, hermano, por lo menos vamos a necesitar sacerdote, altar, ofrenda, y agreguémosle que debe de haber fuego, y agreguémosle que debe haber leña. La ofrenda ya está, el cordero es la ofrenda. Entonces, yo creo, hermano, y así lo voy a, un altar en debida forma es que haya sacerdote. Eso es el oficio, la función. Y mire, antes de ver lo demás, yo quiero que usted vea que todo esto, hermano, no es externo a nosotros, sino que esto es de nosotros. Es decir, esto es lindo, hermano, porque el que nosotros tengamos un altar en debida forma depende totalmente de nosotros. Entonces, el sacerdote soy yo. El altar tiene que ver conmigo también. El fuego tiene que ver conmigo también. Le voy a poner todo acá, lo que ya le dije en aquellos dos versículos: sacerdote, altar, leña, fuego y cordero, que es la ofrenda. Estos cinco elementos, si se alinean y se complementan los unos con los otros, conforman, hermano, un sacrificio, un altar en debida forma. El sacerdote es el oficio, la función. Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos real sacerdocio. Esa es la función. La función. El altar, esto me habla de la devoción que yo tengo. El altar es mi devoción. Esto lo hablamos el viernes, hermano, un poquito más amplio. Pero la devoción es mi altar. ¿Cómo está mi devoción con el Señor? Hermano, ¿cómo está mi búsqueda? ¿Cómo está mi altar? ¿Cómo está su altar? Porque podemos ser sacerdotes sin altar. Ya le voy a mostrar algunos. ¿Podemos ser sacerdotes sin altar? Sí se puede. Y eso afecta. Eso hace que el sacrificio esté deforme, que el sacrificio no esté conforme a la forma que el Señor, hermano, nos ha establecido. Es importante entonces nuestra devoción. Luego la leña, hablábamos el viernes, hermano, la leña es como la fe es como el combustible que le va a dar fuerza al fuego que viene después. La leña es como el combustible que va a mantener ese fuego ardiendo, y eso tiene que ver con la fe. Ahí lo pongo los versículos donde podemos afirmar eso con la palabra. Dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero luego dice, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la leña me habla del árbol caído, que lo hemos hablado aquí también. La leña me habla de la cruz de Cristo. Así como la cruz de Cristo fue cargada por él mismo, hermano, y fue llevada a aquel monte, así también Abraham le puso la leña a Isaac
para que subiera a ese monte. Es decir, él llevaba su propia cruz. Usted lo puede leer en Génesis 22. ¿Cómo Abraham, qué cosas esas, hermano, que a veces no se logran entender normalmente con una mente natural. Pero cuando le ponemos la mente espiritual lo entendemos. ¿Por qué Abraham quitó la leña del asno que llevaba y se la puso a su hijo, hermano? Eso no es normal. Pero ¿por qué sacó la leña, quitó la leña del animalito y se la puso sobre los hombros de Isaac? ¿Por qué? Hay que llevar nuestra propia cruz e ir a morir. La cruz de Cristo. Entonces la leña me habla del sacrificio de Cristo. Nuestra fe, hermano amado, nuestra fe debe de estar puesta en la obra de Cristo. Todo aquel que cree que se va a salvar por sus obras está terriblemente equivocado. No, toda nuestra confianza debe de estar puesta en el sacrificio de Cristo, en la cruz de Cristo. Él pagó todas nuestras deudas, Él pagó todas nuestras maldiciones, Él pagó nuestros pecados, Él nos ha hecho libres. Y ahora usted y yo tenemos esa libertad. Denle un aplauso al Señor. Entonces la leña es la fe. El fuego, hermano, pueden haber otras aplicaciones, pero yo en Hechos 2 leo cómo dice la Biblia que aquellos que estaban en el aposento alto, aquellos 120, dice que vino sobre ellos lenguas de fuego y se posaron sobre ellos. Y seguiditamente dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Hermano, no es con fuerza, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios que vamos a vencer. No es con nuestras habilidades, no es por lo bueno que seamos nosotros, sino es por la unción del Espíritu Santo que vamos a llegar hasta el final y vamos a ser perfeccionados. Entonces, para un sacrificio debido, necesitamos el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Y por último, se necesita la ofrenda. Y la ofrenda, según Romanos 12:1, dice que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. Entonces, todo esto, hermano amado, todo esto depende de usted. No está fuera de usted. ¿Cómo está ejerciendo su sacerdote? ¿Cómo está haciendo el oficio de sacerdote? Ya voy a hablar un poquito de eso. ¿Cómo está su devoción? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su llenura, el Espíritu Santo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Y cómo está usted como ofrenda? Y de esta manera vamos a ofrecer sacrificios a Dios que van a ser agradables. De esta manera vamos a ofrecer sacrificios que van a terminar con la pobreza, con la miseria, como terminaron con Gedeón. De esta manera, hermano, vamos a ofrecer sacrificios que el Señor va a decir: ah, qué grato olor sube hasta mi presencia. Y empieza a hablar el Señor como en los días de Noé, cuando ofreció aquel sacrificio. Dijo: nunca más volveré a maldecir la tierra. ¿Por qué salió esa palabra de la boca de Dios? Por un sacrificio en debida forma. Hermano, cuando nosotros hacemos los sacrificios en debida forma, las cosas en nuestro entorno van a cambiar. El Señor va a hacer cosas diferentes en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas, en la iglesia, en la ciudad. Van a ver, porque el Señor está agradado con las ofrendas que le estamos ofrendando a Él. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Entonces, yo quiero que veamos algunos. Mire cuál va a ser la manera de presentar este mensaje un poquito diferente hoy. Yo quiero que usted vea esos 5 casos que hay allí. Y vamos a ir a la Biblia, cómo algunos sacerdotes tuvieron problemas en sus sacrificios porque les faltó algo de esto. Porque le faltó algo de esto. Hay sacerdotes que su oficio lo descuidaron. No era el problema el altar ni era la ofrenda, no. Era el problema, eran ellos como sacerdotes, su oficio, su función, su desarrollo. Entonces yo quiero, este es el tema. Mire, me cuesta ponerle tema a los mensajes, hermano, pero espero que se dé a entender. Estos casos que vamos a ver, un altar viciado, es un altar que no le agrada a Dios,
Cuando usted va a buscar los sinónimos de esta palabra, es maloliente, es nauseabundo, dicen hermano, algunos sinónimos. Es algo que no es agradable, altar que no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque alguna de las 5 cosas que le presenté está mala. Y es que, hermano, un poco de levadura leuda toda la masa. Si algo no está bien en el sacrificio, echó a perder el sacrificio. ¿Qué cosas de estas, hermano? Por eso, sacrificios agradables, sacrificios perfectos, hermano. Entonces, ¿cómo debemos? Hay que construir altar en debida forma, como le dijeron a Gedeón. Mire este caso. Aquí hay 2 sacerdotes. Aquí hay 2 hijos de sacerdote, que su padre Elí les delegó a ellos la función sacerdotal. Pero había un problema ahí en los sacerdotes. Es impresionante en este caso, porque el problema no era la ofrenda, el problema no era el altar, el problema no era el fuego, el problema no era el sacrificio, el problema era el oficio. Hermano, ¿cómo estamos ejerciendo el sacerdocio? Que el Señor nos ayude, hermano. Yo lo que quiero es mostrarle la palabra, porque si logramos edificar altar conforme a lo que Dios dice, se van a dar cuenta quiénes somos nosotros como iglesia. Perdóneme, pero la iglesia ha perdido, hermano, territorio, porque el altar a Dios no está en debida forma. Y necesitamos volver a lo original. Necesitamos volver a lo que Dios dice. ¿Por qué tanta, hermano, por qué tanta cosa en medio de la iglesia? ¿Por qué tanto desánimo en medio de la iglesia? ¿Por qué tanto adormecimiento en medio de la iglesia? Porque hay que encender el altar en debida forma. Hay que volver a esto. Entonces, los hijos de Elí eran hombres indignos, sacerdotes, sí, indignos. Pero yo quiero que veamos esto. No conocían al Señor. ¿Cómo así un sacerdote que no conozca al Señor, hermano? Pero yo sé que conocer al Señor es algo gradual, está bien, pero lo que quiero centrarme es que no conocían las costumbres de los sacerdotes. Eran sacerdotes que no sabían lo que hacían. Solo en esto podíamos quedarnos hablando, hermano, y que nosotros nos evaluemos. ¿Conocemos nuestra función como sacerdotes? ¿Será que conocemos bien nuestra función como sacerdotes? Por eso, hermano, yo creo que voy a tener que entrar a eso, porque yo soy el responsable en esta casa de enseñar. Y una de las cosas, hoy estudiando esto, me di cuenta que una de las cosas bien importantes que nosotros debemos de saber es qué hace un sacerdote, cómo ejercer nuestro sacerdocio, que conozcamos nuestras funciones como sacerdotes. Que conozcamos nuestro oficio, hermano. Pero aquí hay unos sacerdotes que no conocían, hermano, no conocían su labor. Yo no sé si usted le dieran la oportunidad de ir a un lugar de ensueño, hermano. Quizás usted dice: yo quiero conocer, qué sé yo quisiera conocer Italia, ir a Venecia. Y entonces de repente, hermano, el Señor viene y le dan un vuelo para que vaya, le dan todo pagado para que vaya. Pero el vuelo en que se va a ir, le dicen, el piloto que lleva el avión no sabe, no conoce de lo que es el volar. Se va a estrenar ahorita, así es que es un vuelo que va a probarse, a ver si puede manejar el avión. ¿Se iría usted ahí? ¿Se sube ese avión, hermano?
Yo creo que viene a vender de escondidas el boleto, hermano, para que se vaya otro. ¿Por qué? Porque usted dice, ¿cómo me voy a ir con alguien que no conoce ni siquiera los botones del avión, no conoce ni cómo manejar esto? ¿Cómo le voy a confiar mi vida a alguien que no conoce? Hermano, lo que le quiero decir, qué importante es el conocimiento, y algunos lo rechazan. Qué importante es que nosotros empecemos a tener un hambre por conocer las funciones de un sacerdote, para que nosotros podamos saber qué tenemos que hacer como sacerdote. Entonces, aquí hay sacerdotes que no conocían. ¿Y por qué no conocían? Hermano, pues yo no es que me aproveche. Y alguien puede decir, pero es que usted ya aburre con eso, pastor. Yo prefiero aburrirlo, hermano, y que se enoje conmigo, a que no le diga nada y que esté en ignorancia siempre. Pero yo quiero decirle que es importante que nos discipulemos. ¿Cómo vamos a saber cuáles son nuestras funciones? Discipulándose. ¿Pero por qué? ¿Por qué el culto de los martes es el culto más vacío que tenemos entre la semana? Porque es discipulado. ¿Será por eso? No rechacemos el conocimiento. Hay que ver, hay que conocer, hermano. Debemos de conocer. Y el que se discipula conoce. Debe haber un hambre por nosotros para que ser sacerdotes que nos estamos discipulando. Pastor, ¿y usted se discipula? Yo me discipulo, hermano. Yo ahí paso, hermano, viendo qué enseñó mi pastor, qué enseñó el apóstol Sergio, qué enseñó aquel hermano. Me gustó esto, eso lo voy a ir a investigar. Esa frasecita, qué linda, la voy a ir a investigar. Estoy estudiando. Yo no me he graduado todavía, estoy estudiando. Me voy a graduar hasta que Cristo venga o Él me lleve. Pero yo sigo estudiando. Entonces usted como discípulo siga estudiando. Sigamos conociendo esto, sigamos llenándonos de esto. Hermano, que no seamos sacerdotes sin conocimiento. Hermano, propongámonos, Señor, yo quiero aprender más de tu palabra. Yo quiero conocer más las funciones sacerdotales. Yo quiero saber cómo ejercer este ejercicio del sacerdocio, Señor. Entonces, no, hermano, no renunciemos a la ignorancia. Mire, mi pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. Hay que ir a estudiar. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo le dice a la iglesia? No ignoréis, amados, no ignoréis esto. ¿Cómo se sale de la ignorancia? Pues investigando, estudiando. No ignoréis. Y yo estuve estudiando eso hace poco. ¿Qué cosas dijo el apóstol Pablo que no hay que ignorar? Entonces, el problema de estos sacerdotes fue que no tenían conocimiento. Aquí vuelvo al sentido del mensaje. Aquí no era el problema ni la ofrenda, no era ni el fuego, no era ni el altar. Aquí el problema es el sacerdote. Porque ahí usted puede leer que el Cana y su familia llevaban ofrendas, y esas ofrendas eran bien recibidas. Es decir, esas ofrendas que ellos llevaban le agradaban a Dios, pero solo las ponían en las manos de los sacerdotes. Qué cosas esas, hermano. Solo ponían esas ofrendas que eran buenas, y solo las ponían en las manos de los hijos de Eli, y esas ofrendas se echaban a perder. Pero no es porque las ofrendas eran malas, sino porque los sacerdotes no tenían conocimiento de cómo manejarlas. Sacerdotes del Señor, llenémonos del conocimiento del Señor. Busquemos conocerle más a Él, busquemos conocer cómo le agradamos más a Él. Entonces, ahí después vamos a leer vamos a avanzar a otro. Entonces, sacerdotes, el oficio hay que conocerlo. Ahora, el altar es importante también. Quiero irlo presentando así. Sacerdotes, hay que conocer nuestro oficio, hay que conocer las funciones del sacerdote para que seamos buenos sacerdotes. Mire, hermano, antes de pasar al siguiente punto, ¿cómo voy de tiempo, hermano? Bueno, ahí vamos. Quisiera leerle un buen sacerdote, fíjese. ¿Quién está ahí en controles? Búsquenme Lucas 1:5 por ahí en adelante. Quiero leerle que ese sacerdote, así deberíamos de buscar ser, hermano.
Mire, ese sacerdote, sí que realmente deberíamos de aprender, aunque tenía ahí sus cosas, ¿va? Pero es que todos somos hermanos con problemas que tenemos que superar. Pero mire lo que se dice de este hombre. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías. Estaba integrado este no andaba suelto, no, estaba metido en un grupo. Es importante esto. ¿Tiene grupo usted, sacerdote? ¿Tiene equipo? Es importante eso, mire. Primero, lo primero es que este es un buen ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es que debemos de pertenecer a un equipo. Debemos de estar metidos en un equipo, hermano. Del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth, un sacerdote casado con una. Ahí no hay yugo desigual. Pero a veces los sacerdotes se casan con filisteas, o las filisteas o las sacerdotes se casan con filisteos. Hay que tener cuidado porque eso puede afectar el sacerdocio. Pero aquí vemos un sacerdote casado con una también hija de Aarón. Ahora, veamos algunas otras cosas. Ambos eran justos delante de Dios, no delante de los hombres, no, delante de Dios. Y al ser justos delante de Dios, también lo vamos a hacer, hermano, aquí también abajo. Y se conducían, mire estos sacerdotes, se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Eso es obediencia. Eso es no solo conocer palabras, sino ponerla por obra. Sigamos leyendo. Este era el hijo de ellos, no tenían hijos, por alguna causa eran infructíferos, pero porque Elizabeth, Esther, ambos eran de edad avanzada, ya tenían sus añitos. Pero ¿qué más dice de Zacarías? Otra vez hablamos de este caso, pero ¿qué más dice de Zacarías? Verso 8. Se fue la señal. Ahí está. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal, era un sacerdote activo, era un sacerdote que ejercía su sacerdocio, hermano. Y mire, delante de Dios, hermano, usted cuando viene a servir, usted no le viene a servir, bueno, sí viene a servir a los hermanos, pero mire, realmente a quien está sirviendo es al Señor. Usted no debe, si algo le pasó en medio de su servicio, alguien le hizo algo que no le gustó, alguien le hizo un desplante, solo piense, yo no le estoy sirviendo a él, yo le estoy sirviendo al Señor. Que nuestro servicio sea para el Señor, hermano. Y si es para el Señor, ¿cómo debe de ser? Con excelencia. Hay bastante que hablar ahí y no me voy a detener mucho. Entonces, mire esto, por esto me gusta. Conforme a la costumbre del sacerdocio, él conocía las costumbres. No como los hijos de Elí. Los hijos de Elí no conocían las costumbres, pero este sí conocía las costumbres. Entonces es necesario que conozcamos las funciones de un sacerdote de este tiempo. Viendo las funciones del sacerdocio del antiguo pacto, entendemos y aplicamos las funciones de nosotros en este tiempo. Hermano, si el Señor, yo creo que es del Señor esto, voy a empezar los martes a explicar las funciones sacerdotales. Ok, ahora entrémosle un poquito al altar. A veces el problema no es el sacerdote, sino que a veces es el altar. Primer libro de Reyes 18:30 está Elías, que yo lo pongo a Elías ahí como un sacerdote, hermano. Por eso le digo, el problema no era el sacerdote. Aquí el problema era el altar. Dice que entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Y mire, y reparó el altar. El altar del Señor lo reparó. Dice, este había sido derribado. El altar había sido derribado. Vaya, examen, hermano, examen. ¿Qué dijimos que era el altar? Vuélvalo a repetir, por favor, pastor, porque estaba pensando allá en otra cosa. La devoción. ¿Cómo estaba la devoción aquí?
estaba derribada. Es decir, el sacerdote, pero sin devoción, estaba derribada. El altar estaba derribado. El altar, dicen otras versiones, el altar estaba en ruinas. Entonces, hermano, a veces el problema, mire, podemos estar funcionando, podemos estar activos, podemos estar en función, pero a veces nuestro altar puede estar derribado y ese es un problema también. Entonces, el sacerdote, ojo con esto, hermano, el sacerdote debe de tener devoción. Su altar tiene que estar restaurado. Su altar tiene que estar de pie. Su devoción con Dios no puede estar estorbada, hermano. Pero como a veces, como hermano, y yo sé que a veces, mire, los trabajos, hermano, las responsabilidades en el hogar, los ajetreos del día a día y todo lo que usted quiera sumarle, hermano, a veces nuestro altar está derribado. No hay búsqueda. Y eso afecta para que nuestro sacrificio esté conforme a lo que Dios quiere. Eso afecta, amados. Hay que entender esto. Hay que pedirle al Señor: Señor, yo quiero agarrar esto. Yo quiero organizar todo. Yo quiero entender esto. Hermano, el altar, la devoción puede estar derribada. Nosotros como sacerdotes podemos tener derribado el altar. Otra vez el pueblo ahí estaba emproblemado. El pueblo estaba ahí en medio de dos fuerzas, hermano, de Baal y del Señor. Un día seguían a Baal, otro día seguían al Señor. Había una, hermano, una vida bien ambigua, una vida así como de doble vía, hermano. Por días bien, por días con Cristo, con el Señor, pero por días en el mundo, hermano, por días congregándose y por días no. Y así una vida muy inestable. Esa era la realidad del pueblo. Pero ¿cuál era el problema? El altar. El altar estaba derribado. Entonces llega un hombre de Dios, Elías, y dice: esto se va a terminar hoy. Esa indeterminación que hay en el pueblo, esa inseguridad que hay en el pueblo, esa frialdad que hay en el pueblo, se va a terminar hoy. ¿Qué hay que hacer? Hay que reparar el altar. Hay que repararlo. Ese altar está derribado y hay que repararlo. Entonces, hermano, nuestra devoción con el Señor debe de ser restaurada. No hay sacrificio agradable si no hay devoción, hermano. Nuestra devoción con el Señor debe de ser restaurada. Mire, por ahí sacan algunos cálculos, hermano, que el día tiene 24 horas. Por lo menos 8 de esas horas son para descansar, y esto para el trabajo, y esto para lo otro, y esto para lo otro. Entonces está como presupuestado el tiempo. Y lo primero que se me viene a mí: ¿y el tiempo del Señor cuál es? ¿Y el tiempo de nuestra devoción cuál es? ¿Dónde debería estar ahí el tiempo de nuestra devoción? El tiempo de nuestra búsqueda. El tiempo de tener nuestro altar con fuego, hermano. De tener nuestro altar ahí, hermano, encendido con devoción. Ese tiempo, ¿dónde está? Deberíamos de buscar, todos los sacerdotes, deberíamos de buscar ese tiempo, hermano, que no se vaya a otra cosa. Que ese tiempo no se gaste, no se invierta en otra cosa, sino que ese tiempo esté apartadito para el Señor. Hermanos, hay que restaurar el altar. Si el altar está derribado, hay que restaurarlo, hay que restaurarlo. Eso nos va a ayudar a que nuestro sacrificio tenga impacto, hermano. Mire, de cuántos casos hablamos el viernes, pero me acuerdo de cómo le cambió la vida aquel matrimonio a Gedeón a Manoa y a su esposa. Cómo le cambió la vida, un altar bien hecho le cambió la vida, le cambió su hogar a ese matrimonio, porque no podían tener hijos. Volviendo a Zacarías, ¿qué le cambió la vida a Zacarías también? El altar. Él estaba ofreciendo incienso en el altar del incienso, y ahí le cambió la vida también en un altar. Hermano, un altar bien edificado va a traer cambios a nuestra vida. Va a traer cambios, definitivamente, hermano. Va a traer cambios a nuestra familia, va a traer cambios a nuestra vida, va a traer cambios a nuestra economía. Ahí está el caso de Gedeón. Un altar lo cambió todo también.
Sí, hombre, hermano, yo creo que debemos de desconectarnos de todas esas cosas que nos asfixian, hermano, nos asfixian realmente. Así como Marta, 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 afanada estás. Pero mira, María ha ocupado la mejor parte. Nosotros debemos de buscar la mejor parte, la buena parte, que es estar a los pies del Señor. Eso es devoción. Eso es devoción. Hermano, edifiquemos el altar. Entonces, veamos algo más. Entonces, puede haber el problema del sacerdote. Hoy así quiero presentarle ahí para que se nos quede esto, hermano. El problema puede ser el sacerdote. El problema en otros casos puede ser el altar, la devoción. Pero el problema a veces puede ser la leña. Nuestra fe. Éxodo 32:5. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar. Pero mire a quién se lo edificó. Delante del becerro. Este es el jefe de los sacerdotes, hermano. Este Aarón después lo ponen como sumo sacerdote. Pero ya traía eso de edificar altares. Mire, ya traía eso de edificar altar. Ahora está edificando un altar, pero el altar que está edificando ahora, dice que el altar que edificó está delante del becerro. Quiero volver aquí, vamos a ver. Mire, Elías reparó el altar del Señor. Elías reparó el altar del Señor. Otro que le leía por acá, vamos a ver. Yo creo que el primero fue este. Hay que hacer un altar en debida forma al Señor. Pero Aarón, perdón que le esté aquí, hermano, pero Aarón hizo un altar delante del becerro. Como la leña es fe, como la leña me habla de que a quién servimos, en quién, hermano, tenemos nuestra confianza, en quién tenemos nosotros toda nuestra dependencia. Entonces, fíjense que estos abandonaron al Señor y empezaron a decir que por esa obra de mano humana, ellos decían ahora que hay un versículo anterior, no sé si el versículo 4 también me confirman ahí, pero el versículo 4 dice que por ese becerro es que salieron de Egipto, dice, hermano. Ellos decían eso. Yo ya estaba revisando ese caso y yo decía, pero ¿cómo pudieron haberse desviado tanto estos que decían, por este becerro, este es el Dios que nos sacó de Egipto, diciéndole a ese becerro que habían creado? Entonces, ¿en quién está la confianza? En este caso, ¿dónde está la leña ahí? ¿Dónde tienen su fe? ¿Cómo hay un cambio de fe, hermano? Quitaron la confianza en el Señor y se la pusieron a un becerro. Ay, hermanito. Y ese becerro puede estar en nuestras casas. Ese becerro puede ser un trabajo. Ese becerro puede ser una empresa. Ese becerro puede ser un hijo. Ese becerro puede tomar el lugar de todo aquello que nosotros lo tenemos como nuestra ayuda principal. Lo veo como preocupado, hermano. No, hombre, la palabra no es para que nos preocupemos, es para que reflexionemos y decimos, Señor, ¿no será que yo tengo algún becerro por ahí que yo he quitado mi confianza en ti y la he puesto en esa cosa? Porque qué fácil, hermano, mire, por eso también hablábamos hace poco, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque somos bien fáciles de que nuestro corazón, hermano, se vaya tras otras cosas. Pero mira, hermano,
que nuestra confianza, pero por favor no lo tomemos esto solo como un decir, hermano, no solo como una frase motivadora, realmente que esté eso en nuestro corazón, hermano, que toda nuestra confianza realmente esté puesta en el Señor, hermano, que nuestra confianza no esté puesta en otra cosa, que toda nuestra confianza esté puesta en el Señor. Que esa leña, hermano, esa fe, toda esa confianza esté solo y únicamente en el Señor. Hay que derribar. Que después bajó Moisés a su manera, hermano, enojado si usted quiere. Dejó, hermano, y molió esa cosa. Dice la Biblia, eso dice la Biblia, que molió ese oro, ese becerro, y se los dio a beber a ellos. Eso es que aquellas cosas, hermano, de las cuales nos desvían nuestra fe, hay que romperlas, hay que molerlas, hermano, hay que tirar eso y volver nuestra confianza al Señor. Entonces, este sacrificio, tal vez volvemos a la presentación. Ahí está el versículo que le decía que ellos decían, no, es que este becerro nos sacó de Egipto. No, hombre, hermanos, si el Señor los había sacado con mano poderosa. Pero mire, cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Es decir, el sacerdote hizo que el pueblo quitara la mirada del Señor y pusiera la mirada en un becerro, en algo, hermano, creado humanamente. Hermano, solo voy a decir esto para cerrar este punto. Nuestra confianza no puede estar en algo que ha sido creado por lo humano. Eso es un becerro. Nuestra confianza no puede estar por algo que ha sido creado por la humanidad, por la ciencia. No. Nuestra confianza debe estar en el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Entonces, para que haya un sacrificio en debida forma, hermano, debemos de conocer al sacerdote. El sacerdote debe conocer su oficio. Debe de haber altar, devoción. Debe de haber leña, fe, toda nuestra confianza en el Señor. Pero a veces el problema puede ser el fuego. A veces el problema puede ser el fuego. Mire estos otros sacerdotes. Nadab y Abiú. Ahora, los hijos de Aarón tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso, en este caso la ofrenda era incienso, sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que el Señor no había ordenado. Aquí el problema no era el altar. Pues se puede decir que ellos como sacerdotes estaban ordenados, hermano, y de alguna manera conocían. El problema no era la ofrenda, porque ellos llevaban incienso, lo que Dios había dicho. Pero el problema en este sacrificio viciado, en ese altar viciado, el problema es el fuego. El fuego era un fuego extraño. Estamos leyendo Levítico 10:1. ¿Alguien sí trajo Biblia, hermano? ¿Trajo Biblia? Ok, alguien me dice, ¿cómo cierra Levítico 9? El último versículo de Levítico 9. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Gracias, pastora. Hermano, mire qué cosas tiene la Biblia. Levítico 9:24 me dice que salió fuego de la presencia del Señor y consumió la ofrenda que había puesto Moisés y sus sacerdotes en el altar. Y desde ese momento ese altar quedó con ese fuego. Y el Señor les dio una orden, que no se apague ese fuego del altar, tiene que estar encendido. Y cuando los sacerdotes vayan a ofrecer sacrificios, tienen que agarrar fuego de ese altar y llevarlo al lugar santo para que quemen el incienso en el lugar santo. No pueden llevar de otro fuego, sino que tienen que llevar del fuego que salió en Levítico 9:24. Y qué cosas que
por decirlo así, en el siguiente versículo de la Biblia, aparecen dos sacerdotes. ¿Me permite ponerle salsita a los tacos? Que llevaron el encendedor con el que encendían los cigarros, lo llevaron al altar y con ese fuego quisieron ofrecer ofrendas al Señor. No llevaron el fuego que estaba ordenado por Dios. Hermano, ¿cómo ofrecemos? Mire, fuego, solo este punto yo tendría también que desarrollarlo. Fuego me habla de qué me motiva a mí. ¿Qué te motiva a darle la ofrenda al Señor? ¿Qué te motiva a venir a la casa del Señor a hacerle fiesta a Él? ¿Qué te motiva? Ah, pastor, es que allá hay una chava que verá cómo me gusta, pastor. Y por eso ven a la iglesia. Traes un fuego extraño. Traes una motivación extraña. Pastor, es que ahí está ese que me debe. Y cada vez que yo lo veo en la iglesia, le digo, hermano, el Señor le bendiga. ¿Se acuerda que me debe, verdad? Eso me mueve a que venga a la iglesia. Ese es un fuego extraño. ¿Cuánto que decir de esto del fuego, hermano? Mire, el fuego es con qué pasión nosotros estamos ofreciéndole al Señor. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué me motiva a mí? Pues yo lo que necesito es la llenura del Espíritu Santo para que yo pueda predicar lo que el Señor quiere que yo predique. Hermano, los hermanos de alabanza tendrían que decir: yo lo que necesito es el fuego del Espíritu Santo para poder ministrar en este lugar lo que el Señor quiere ministrar. Yo lo que necesito es la llenura del Espíritu Santo, es el fuego del Espíritu Santo para no hacer lo que yo quiero, sino lo que Él me impulsa a hacer. Hay que ir a leer, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Mire, hay que ir a leer, por ejemplo, el Espíritu Santo impulsó a Jesús a ir al desierto. No fue onda del Señor irse para el desierto, fue un impulso del Espíritu Santo. Ese fuego necesitamos, ese combustible necesitamos, que el Espíritu Santo nos empuje, que el Espíritu Santo nos impulse. Hermano, dice que aquel hombre que recibió en los brazos a Jesús y que dijo que se podía morir ahora que ya tenía al Salvador en sus brazos, dice, usted lea la vida de ese hombre, dice que él, por impulso del Espíritu Santo, fue a la iglesia ese día. Hermano, lo que necesitamos para esto no es motivación humana. Hermano, mire, deshagámonos de toda motivación humana. Todo aquello que ahora cómo se usa, sobre todo en los altares, hermano, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que mira que este es marketing, que esto es... Hermano, hagamos a un lado todas esas cosas que son naturales y empecemos que el fuego de Dios empiece a caer a nuestros sacrificios para que sean sacrificios que agraden a Dios. Hermano, en el nombre de Jesús apartamos todo fuego extraño de este lugar y queremos que el fuego del Espíritu Santo se mueva en este lugar, que el fuego del Espíritu Santo esté aquí con nosotros y que sea ese fuego santo, hermano, que nos ayude a nosotros a ofrecer sacrificios agradables al Señor. Cuánto que decir de eso, pero quiero terminar el mensaje. Entonces, a veces el sacerdote, otras veces es el altar, otras veces es la leña, otras veces es el fuego, pero a veces puede ser la ofrenda. Es decir, puede estar bien el sacerdote, puede estar bien el altar, puede estar bien la leña, puede estar bien el fuego, pero a veces el problema es la ofrenda. Malaquías 1:8. Cuando presentáis un animal, ofrenda. Cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Hermano, ¿qué le parece un regañito de estos de parte del Señor? ¿Cómo es que me traes un animal ciego? ¿Cómo es que me traes una ofrenda mutilada?
¿Cómo es que me traes, qué más dice? ¿Cómo es que me traes un animal enfermo? Como no te sirve para nada, por eso me lo traes al altar. Como este tiene defecto, nadie te lo compra, entonces lo traes al altar. Como no te sirve, lo traes al altar. Mire, se me viene a la memoria esto, no sé por qué. Si usted quiere esta parte del mensaje, deséchela. Pero una vez me contaron me contó un amigo por ahí, que el Señor lo reprendió porque tenía un billete que no se lo querían aceptar en ningún lado. Era cuando se habían metido aquella onda de que los billetes manchados no los iban a recibir por ningún lado. Lo llevaba a la pulpería, lo llevaba al supermercado, lo llevaban al banco, no se lo recibían. Al momento de ofrendar, él dijo: esta es la oportunidad de deshacerme de este dinero, de este billete. Lo metió en el sobre y lo puso. Y el Señor le habló. Si usted quiere, como le digo, si usted quiere, desecha esto, pero solo por este punto. ¿Cómo a veces nuestro corazón cree que lo que rechazan en otros lados, aquí en la iglesia sí se puede aceptar? Hermano, que nuestro sacrificio al Señor esté completo. Hablemos un poquito del servicio. Que su sacrificio al Señor sea completo. Domingo, martes, viernes. Y no menosprecies las reuniones de trabajo que se hacen, es parte del servicio también. Las reuniones de planificación es parte del servicio. Pero yo he notado, y vamos a corregir eso, ya tenemos la planificación con los hermanos para el otro año, vamos a corregir eso. No es posible que las reuniones de planificación solo hayan unos 3. ¿Y el equipo dónde está? No, es que mire, es que esa reunión no es parte de su servicio. ¿Sabe qué? Es parte de conocer su función sacerdotal. Es parte de conocer su función. Las reuniones que se hacen para planificar es parte de conocer su función sacerdotal. Si no viene a adivinar el domingo que viene a servicio y que hablaron en la reunión, no sé, y que no, nada. Hermano, por eso le adelanto, a partir de enero ningún servidor va a servir más en 2 áreas. El máximo donde va a servir es en 2 áreas. Porque el problema es que me choca esta reunión con la otra reunión del equipo, me choca la reunión con el servicio, me choca, y parecemos carritos chocones, hermanos. Me choca y me choca. Entonces, ningún servidor, yo no sé cómo lo vamos a organizar, pero ningún servidor va a estar en más de 2 áreas. Solo va a estar por lo menos en 2. Lo ideal es que tuviera en una. Como decía mi pastor, 3 pelos, pero bien peinados. También decía mi abuelita: el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, debemos de hacer nuestro servicio íntegro, hermano, completo. Acostumbremos a darle al Señor todo y no a medias. Entonces el sacrificio, y ya habla de nosotros como ofrenda, el sacrificio debe ser completo. ¿Se acuerda a alguien que no le agradó la ofrenda? No. ¿Se acuerda de alguien que lo rechazaron a él y a su ofrenda? A Caín. Entonces Caín, yo puse en este caso porque de alguna manera era sacerdote. Esto porque ofrecían, hermano, todo el que ofrece altar, el que tiene altar, el que ofrece, es porque de alguna manera tiene sacerdocio. Abel, yo puedo decir que era un sacerdote. Lo que pasa es que a veces nosotros solo creemos que el sacerdocio está desde Levíticos para acá. No, hombre, hermanos, eso es viejo. El sacerdocio es algo antiguo. Pero aquí había ofrenda y había altar. Pero dice que a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Qué cosas, hermano. Qué cosas. Entonces, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Amarás al Señor, tu Dios, con todo, no con la mitad. Si nuestro corazón está fraccionado, es una ofrenda que está mutilada.
Amarás al Señor tu Dios con todo. Yo traté de marcar ahí esa palabrita. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cualquiera de estas cosas que se mencionan aquí, corazón, mente, alma, fuerza, si eso no está completo para Dios, quiere decir que somos ofrendas mutiladas. Somos ofrendas que no estamos completas. Hermano, iglesia de Cristo, que el Señor me ha dado la tremenda bendición de pastorearle. De veras, yo estoy agradecido al Señor por usted como iglesia, porque el Señor me ha dado una ocupación en este lugar bendito, en esta tierra bendita. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Pero yo quiero ser responsable con lo que el Señor me ha dado y decirle, hermano, busquemos ser ofrendas completas. Que nuestro corazón no esté fraccionado, que nuestra alma no esté fraccionada, que nuestras fuerzas no sean totales en Dios, que nuestra mente esté totalmente para el Señor. Ofrendas íntegras. A veces la palabra íntegro se confunde, tiende a confundirse con algo santo, hermano. Pero yo creo que es poco lo que tiene que ver lo uno con lo otro. Íntegro lo que quiere decir es completo. Es algo que está completo. Íntegro es, en el caso de nuestro ser, es espíritu, alma y cuerpo. Que todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, estén irreprensibles para la venida del Señor. Es una santidad integral. Entonces, hermano amado, aquí le dejo el resumen y los hermanos de alabanza pueden subir, amados. Mire, aquí hay altares, aquí hay altar viciado. El primer altar no fue viciado ni por la ofrenda ni por otra cosa. Los sacerdotes estaban mal. Los sacerdotes estaban mal. El segundo altar no era tanto, hermano, el sacerdote, sino que el problema era el altar. Estaba derribado, estaba en ruinas. El tercero, hermano, que no era tanto, hermano, todo lo que se estaba haciendo ahí, porque el pueblo estaba esperando, estaba en una situación ahí un poco comprometedora, pero la confianza, la fe, la quitaron del Señor y la pusieron en un becerro. El número 4 es, aquí no era el problema tanto, hermano, la ofrenda, sino que el fuego, era un fuego extraño. Y por último, Caín, el problema era su ofrenda. Que el Señor nos ayude y que esta palabra nos sirva para que empecemos a buscar con todo nuestro corazón, hermano, ser esos sacrificios vivos, santos y agradables. Le ruego que se ponga de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar esta mañana. Que la palabra de Dios pueda hacer en nosotros una obra, hermano, de hacernos reflexionar. Le ruego que cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos. Señor, queremos presentarnos delante de ti. Señor, invocamos tu ayuda. Ayúdanos a ser sacerdotes al estilo de Zacarías. Sacerdotes que conocemos nuestra función como sacerdotes. Pero también, Señor, ayúdanos para que nuestro altar, nuestra devoción esté restaurada, esté de pie. Señor, que el fuego en nosotros no sea un fuego extraño, sino que sea el fuego que salió de la presencia del Señor, según Levítico 9:24. Señor, que la ofrenda, Señor, sea agradable para ti. Que nosotros como ofrendas
estemos íntegros para ti, y que todo lo que hagamos lo hagamos para ti. Guárdanos de lo que le sucedió a Aarón, que su altar lo construyó delante del becerro. Dígale ahí al Señor: yo quiero que mi altar esté delante del Señor siempre. Yo quiero que mi altar esté edificado para el Señor siempre. Que mi altar siempre esté dedicado al Señor, dedicado al Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, Padre, ministramos esta palabra. Ministramos que nuestros sacrificios sean conformes, Señor, al modelo tuyo. Así como le dijiste a Gedeón: edifica un altar en debida forma. En el nombre de Jesús, que mi altar, ahí ora iglesia, es importante que abramos nuestros labios. Dígale: Señor, que mi altar esté edificado en debida forma, Señor. Yo quiero un altar que esté edificado en debida forma, así como el de Gedeón. Señor, ese altar que vino a terminar con la pobreza, ese altar que vino a terminar, Señor, con la indecisión del pueblo, con la indeterminación del pueblo, ese altar que vino a terminar con la esterilidad, ese altar, Señor, que vino a bendecir, ese es el altar que queremos, Señor, un altar conforme al modelo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, queremos ser una iglesia. Queremos ser una iglesia en esta ciudad que edifica el altar al Señor, y que en ese altar hay ofrenda al Señor, hay ofrenda agradable al Señor. En ese altar está el fuego del Espíritu Santo. En ese altar hay sacerdotes que saben de sacerdocio, que conocen el sacerdocio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, que nuestra ofrenda sea una ofrenda agradable a ti, Señor. Cantemos ese himno. Donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti agradarte. Ahí mientras cantamos, cantemos al Señor, pero mientras cantamos, si hay alguien que quiere entregarle su vida al Señor esta mañana, venga aquí enfrente. Hay un deber como pastor de hacer el llamado. Si hay alguien que quiere venir a Cristo, si hay alguien que quiere reconciliarse esta mañana, venga aquí enfrente, vamos a orar en el nombre de Jesús. Si hubiese alguien también que quiera recibir cobertura del ministerio, es decir, que ya voy a plantarme en esta casa, aquí voy a desarrollar, venga aquí enfrente. En el nombre de Jesús. Ven a Cristo. Tú sabes que necesitas al Señor. Ven al Señor. Aleluya. Es tiempo de acercarnos al Señor. Es tiempo de decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo estaba lejos de ti. Aleluya. Si hay alguien, venga. El llamado está. El llamado está esta mañana. Señor, aquí estamos esta mañana. Gracias. Oh, ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Yo soy un altar donde puede orar hoy tu dulce presencia. Toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte
Yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Ahí orando al Señor. Padre, aquí estamos, Señor, como familias, que ese altar en nuestras casas esté edificado en debida forma. Yo sé que hablamos el viernes de esto, iglesia, pero la administración de la palabra es esa, que en nuestras casas esté edificado ese altar en debida forma, que no haya fuego extraño en nuestro altar familiar, que nosotros como sacerdotes conozcamos las funciones del sacerdote, que no haya una ofrenda que al Señor no le agrada, que ese altar en nuestras casas esté de acuerdo al modelo, que ese altar en nuestras casas esté un altar en debida forma. Y como iglesia queremos tener ese altar delante del Señor, con leña, con fuego, con sacerdotes que conocen qué es el sacerdocio, con devoción. Altar con ofrendas íntegras, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por este tiempo, gracias por enseñarnos, gracias por tu palabra. Atesoramos la palabra y nos vamos a nuestras casas con esto en nuestros corazones. Altar en debida forma, altar en debida forma, y ese altar va a cambiar atmósferas, va a cambiar situaciones familiares, matrimoniales, va a cambiar situaciones financieras, situaciones económicas. Ese altar en debida forma va a traer un cambio donde lo infructífero va a fructificar, donde aquella tierra que no ha dado fruto va a fructificar. En el nombre de Jesús, altar edificado en debida forma. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le lleve con bendición.